para poder ser llamados hijos de Dios, tenemos que entender que hay una lucha. Y hay una lucha de pertenencia. Hay una lucha espiritual que tiene que ver con que en qué vereda estamos, en qué bando estamos. Y es lo que hemos venido viendo en el libro de los Hechos. Y anteriormente veíamos cómo unos judíos se enfrentaron contra una persona que estaba poseída y fueron a exorcizarlo. Y veíamos que estas personas citaban el nombre de Jesús, al cual Pablo predica. Es curioso como cuando nosotros no tenemos ni idea, citamos cosas creyendo que esas cosas tienen algún poder en especial. Muchas veces incluso en el cristianismo se han metido corrientes donde háblalo con tu boca, decláralo, decrétalo, que la modulación o esa fonética tiene alguna clase de poder. Y la verdad es que hablar en el nombre de Jesucristo fonéticamente no tiene ningún poder. Lo que tiene poder es cuando la autoridad de Cristo Jesús está en la vida de la persona. Porque la persona no habla de por sí, sino que deja manifestar la autoridad que ha sido instaurada en su vida. Cuando nosotros confiamos en Dios y vemos esta autoridad, podemos confiar en Él. Y estas personas decían: te expulsamos en el nombre de Jesús, a cual Pablo predica. Y vemos que este espíritu malo le dice: a Pablo conozco, a Jesús conozco, y sé quién es Pablo. Le dice: pero ustedes, ¿quiénes son? Es una de las frases para enmarcarla. No para enmarcarla como para destacar lo que dice el espíritu malo, sino para poder marcar un precedente de la diferencia de aquellos que hablan en el nombre de Jesús a aquellos que hablan bajo la autoridad de Cristo Jesús. Porque todo se define en el señorío de Cristo Jesús. Y vamos a ver estos pasajes que continúan más adelante, que resalta mucho el señorío de nuestro Señor Jesucristo. Veíamos que estas personas, la verdad es que no les fue muy bien. Y ellos decían: echamos fuera en el nombre de Cristo Jesús, quien Pablo predica. Y vamos a leer del versículo 16 al 20. Quiero que me acompañe al libro de los Hechos, capítulo 19, versículos 16 en adelante. Libro de los Hechos, capítulo 19, versos desde el 16 al 20. Y dice así: y el hombre en quien estaba el espíritu malo se lanzó sobre ellos y los dominó y pudo más que ellos, de manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Supieron esto todos los habitantes de Éfeso, tanto judíos como griegos. El temor se apoderó de ellos, de todos ellos, y el nombre del Señor Jesús era exaltado. También muchos de los que habían creído continuaban viniendo, confesando y declarando las cosas que practicaban. Muchos de los que practicaban la magia juntaron sus libros, los quemaban a la vista de todos. Calcularon su precio y hallaron que llegaba a 50,000 monedas de plata, que se resume en 180 kilogramos de plata. Así crecía poderosamente y prevalecía la palabra del Señor. Oremos antes de comenzar. Gracias te damos, Señor, en esta hora. Permítenos, Señor, escudriñar de tu palabra. Te pido, Señor, que seas tú impactando, Señor, en nuestras vidas, Señor, para reflejar la autoridad que tú has traído a nuestras vidas. La autoridad que
refleja, Señor, tu señorío en nuestras vidas, Señor, en nuestra forma de hablar, de pensar, de actuar, de decidir, Señor, de dirigirnos. Te pido, Señor, de que tú actúes en Vida Real Santiago para que traigas bendición y liberación, Señor, de las trampas y engaños de Satanás el diablo. Te pido, Señor, de que tú con tu Espíritu Santo nos guíes a toda verdad y a todo arrepentimiento, Señor. Y guíanos a toda verdad. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, oramos. Amén. Amén. Y la palabra del día de hoy la traje como titulada Quemando prácticas de demonios. Y muchas veces nosotros vemos que en esta lucha espiritual no sabemos muchas veces cómo sucede. A veces lo traemos al plano material, pero sabemos que esto ocurre en un plano espiritual. Y la Escritura es bien clara y nos muestra cómo esto sucede. Nos muestra que no bastó con que estas personas dijeran y pronunciaran el nombre de Jesús, sino que el espíritu malo vio que no había autoridad. No porque esas personas no tuvieran autoridad, sino porque Cristo Jesús tiene autoridad. Y solamente aquellas personas por las cuales pueden aceptar a Cristo Jesús en su vida son aquellas personas que pueden tener autoridad porque el Hijo tiene autoridad. No se resume en nosotros, se resume en Cristo Jesús. En Él, en donde recae esa autoridad. Y va a depender de nosotros en qué vereda estamos. Y dice el versículo 16, y dice, y el hombre en quien estaba el espíritu malo se lanzó sobre ellos y los dominó y pudo más que ellos, y de manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. O sea que simplemente no quedó simplemente en esta vergüenza pública de que este espíritu malo le haya dicho como, a ustedes no lo he visto ni en pelea de perro, porque creo que eso ya es una humillación más que suficiente, podríamos decir, que aquellas personas que se dedicaban al exorcismo, estos judíos que se dedicaban a exorcizar, quedaran totalmente al descubierto por lo que el espíritu malo les dijo. Sino que aún así, este espíritu malo los agredió. Y no tan solamente los golpeó, sino también los desnudó. Y una de las cosas que debemos ver que es muy importante y por qué tenemos que prestar mucha atención, porque dentro de lo que nosotros conocemos en las raíces judías, sabemos que la desnudez es algo muy vergonzoso. La desnudez, cuando una persona era vista públicamente desnuda, era una ofensa, una humillación, una vergüenza que jamás podría recuperarse. Una vergüenza y una humillación pública que ni siquiera se compara a lo que hoy en día podemos pensar. Que es una humillación de decir, uy, me vieron desnudo. Bueno, pensemos, ¿quién no ha visto desnuda a otra persona? Y hay personas que hoy en día podrían, y hay personas que no tienen problema hoy en día en ver desnudos a otras personas. Incluso hace años atrás, hace décadas atrás, vino un fotógrafo aquí a Chile y hizo una fotografía con muchas personas desnudas. Y era algo poco visto porque desafiaba el pudor de aquellos que participaban. Aunque podrían tener vergüenza, decía, bueno, si también otros lo están haciendo. Pero en este caso, para ellos era algo muy vergonzoso. Muy vergonzoso ver a las personas desnudas. Entonces, cuando nosotros vemos esto, no tan solamente hirió el ego de ellos por haberlos insultado, haberlos humillado de manera a dejarlo al descubierto, que no tenían ninguna autoridad, y haberse reído de ellos, sino que incluso eso, los golpeó, los desnudó, y dice que toda la ciudad de Éfeso se enteró.
todos, tanto como judíos, que era lo más grave, y tanto como griegos. O sea, ¿qué quiere decir? Que estas personas quedaron marcadas por ese suceso. Quizás no lo cuenta la Escritura, pero probablemente le hayan inventado un sobrenombre. En la Escritura vemos que a la gente le solían cambiar los nombres a veces, y no sabemos también quizás cómo la habrán llamado a ellos. Es algo curioso pensar tal vergüenza. Y esta vergüenza ellos la sufrieron por estar en la vereda equivocada. De no entender, de creer que simplemente era como algo que les funcionaba a otras personas, por lo tanto podríamos probarlo por si acaso. Entonces, aquí vemos nosotros que después de esto, que toda la ciudad de Éfeso se enteró, vemos en el versículo 17, que dice, supieron todos los habitantes de Éfeso, también judíos y griegos, el temor se apoderó de todos ellos. Y continúa diciendo, y el nombre del Señor Jesús era exaltado. Es interesante cómo podemos ver que de una frase que dice que el temor se apoderó de ellos, dice, y el nombre del Señor Jesús era exaltado. Aquí nuevamente nos vemos que el nombre de Cristo Jesús, el nombre de Jesús, sino que del Señor Jesús. ¿Por qué? Porque Él tiene autoridad. Y esta autoridad también, cuando nosotros somos personas que no tenemos idea dónde estamos parados, y muchas veces hay personas que juegan con el nombre de Dios, no sabemos que Dios tiene autoridad y el poder de Cristo puede ser blasfemado, pero la verdad que el testimonio siempre dará y mostrará que Él vence en toda circunstancia. Es interesante esto, ¿por qué? Porque muchas veces nosotros relacionamos con que el nombre del Señor Jesús era exaltado cuando solamente pasan cosas bonitas, cuando hablamos de amor. Y muchas veces confundimos estas cosas. Hoy en día también se ha confundido mucho que Dios es amor, por lo tanto Dios está en aquellas cosas donde las personas creen que hay amor. Pero una de las cosas que la gente no ha entendido es que Dios es amor y que el amor no es Dios. ¿Por qué? Porque si el amor fuera Dios, primero acude a nuestra interpretación del amor para definir a Dios. En cambio, cuando nosotros hablamos que Dios es amor, tenemos que primeramente conocer quién es Dios para poder definir correctamente el amor. Si nosotros vemos las Escrituras y vemos a un Dios de justicia, a un Dios de amor, un Dios de misericordia, de gracia, un Dios bondadoso, un Dios que se irrita con el pecado, un Dios que no pasa por alto las maldades, ¿acaso podremos decir y aceptar la definición de aquellos que creen que el amor nunca paga la injusticia? ¿Podemos aceptar la definición de amor a aquellos que transgreden la palabra del Señor? Claramente es una falsa comprensión del amor. Es una falsa comprensión de quién es Dios, del concepto amor. Porque justamente cada persona quiere autodefinir lo que está bien y lo que está mal. Cada persona quiere tener autoridad. Cada persona busca tener autoridad para conseguir lo que quieren. Estas personas, estos judíos, no estaban interesados en ser discípulos de Jesús. Ellos solamente querían ocupar el nombre de Jesús para conseguir su cometido. Es algo que justamente podemos ver muy claramente hoy en día. Que muchas veces las personas ocupan el nombre de Dios para llevar a cabo su cometido. Como el ejemplo que contaba el pastor Darío la semana pasada. Hay personas que dicen, voy a pedir ayuda a aquella persona que confía en el Señor Jesús. No me voy a relacionar con Jesús porque a mí no me interesa Jesús por quién es Jesús.
Si no me interesa Jesús por lo que Jesús puede hacer solamente y porque eso me puede beneficiar a mí y constantemente apela al orgullo del humano, que el humano no quiere abandonar bajo ningún concepto. Y es lo mismo que el Señor Jesús vino a cambiar las cosas. Y el versículo 18 dice que los hermanos, dice, también muchos de los que habían creído continuaban viniendo, confesando y declarando las cosas que practicaban. Ahora estas cosas nosotros podemos ver una situación aislada. Personas que a lo mejor no son ni parientes, ni familiares, ni amigos cercanos, ni amigos ni conocidos lejanos. Por lo tanto, constantemente cuando leímos estas clases de pasajes, nos quedamos bastante de lejos mirando cómo estas personas tienen ciertas prácticas, pero pensando que a nosotros hoy en día no nos afecta o que no nos relaciona. Podemos analizar y podemos decir qué personas más equivocadas, pero un error muy frecuente en los hijos de Dios es pensar en el otro como un error. Pero nosotros a la luz de la palabra hemos examinado nuestras prácticas. A la luz de las Escrituras nosotros hemos puesto en una balanza nuestras prácticas si tienen base bíblica o no la tienen. O si más aún las prácticas que tenemos son de influencia demoníaca o vienen de la autoridad de Cristo Jesús. ¿Alguna vez hemos pensado en esto? Solemos, cuando tenemos prácticas que no se ajustan a la Escritura, solemos justificarnos, de decir, sí, lo que pasa es que mi situación es así, no hay nada que hacer. Es algo muy normal. Pero cuando el Espíritu Santo trabaja en una persona, la lleva al arrepentimiento. Y dice aquí, confesando y declarando las cosas que practicaban. O sea que las personas habían quedado tan conmocionadas con lo que había pasado que fueron y declararon públicamente las cosas que practicaban. Y dice el 19, muchos de los que practicaban la magia. Uno puede pensar, pero yo no practico la magia. Yo no practico este tipo de cosas. ¿Cómo voy a estar practicando la magia? Y pensamos y creemos que la magia solamente consiste en rituales satánicos que tienen que ver con el sacrificio quizás de un animal, con una estrella de 5 puntas y todos vestidos de negro y de capucha. Y pensamos que a eso hace relación la magia. Pero muchas veces en nuestra vida vemos influencia y autoridad de la magia en nuestra vida. ¿Cómo podemos saber esto? Porque cuando algo tiene autoridad sobre nuestra vida, rige nuestra manera de pensar y rige nuestra manera de decidir. Nuestra manera y nuestra cosmovisión de cómo queremos y cómo vemos las cosas. Dice que practicaban la magia. Y la verdad, hermano, es que, siéndoles bien honesto, mi familia tiene mucho antecedente de la práctica de la magia. Por eso le hablo de esto bien cercano, porque en mi familia se han dado muchos de estos casos en la cercanía de la práctica a la magia. Y durante mi infancia fue algo muy usual de ver manifestaciones demoníacas, presenciales, sobrenaturales incluso, de lo que se da muchas veces a lo que nosotros conocemos como la magia negra, magia blanca. Pero nosotros, hermanos, debemos saber que muchas veces hay prácticas, que nosotros hacemos que parecen inofensivas. Parecen inofensivas, pero no lo son, porque detrás de eso hay un pensamiento, ahí hay una ignorancia en la cual no gobierna la autoridad de Cristo Jesús, sino que gobierna otra autoridad. Podemos ver, mi familia practicaba algo, hablando de las cosas superficiales, que cuando pequeños a nosotros nos colocaban una lanita roja
Y la verdad es que esa lanita roja yo la usé hasta como los 15 años más o menos. De hecho, yo participaba en el cristianismo y recuerdo en el momento de mi bautismo que esa lana, esa cinta roja estaba presente en mi cuerpo. Y recuerdo que saber que yo no entendía para qué es lo que cumplía, cuál era el rol, pero sabía que por lo que me habían contado era una clase de protección. Por lo tanto, cuando nosotros pensamos en proteger, lo asimilamos con bienestar. Cuando nosotros pensamos en cuidado, pensamos en estar bien. Por lo tanto, asumimos ciertas prácticas que todo lo que nos produzca bien es algo bueno y debe venir de Dios. Había otra práctica también que cuando niño era bastante graciosa, que era acerca del litre, y es una práctica bastante usual en el campo, en donde la gente cuando pasa por el litre le dice, buenos días, señor litre, permiso. Se puede reír usted, pero son cosas verídicas. Hay gente que cree y uno puede decir, sí, pero es que yo lo hago. ¿Qué le lleva a abrir su boca? ¿Qué le lleva a ser cordial? Más que una creencia que la lleva a la práctica. Claramente porque hay fe y esa fe tiene autoridad sobre la vida hasta tal grado que hace que una persona sea capaz de abrir su boca y ser cordial con un litre. Una persona se puede excusar, pero el acto que acaba de hacer demuestra la autoridad que tiene esa ideología y ese pensamiento en su vida que lo llevó a hacer una acción. Puede ser una acción básica, puede ser una acción grande, pequeña, pero cada acción de nuestra vida está respaldada por un sistema de creencia. Si usted hoy día ha decidido congregarse, es porque ese pensamiento está respaldado en la Escritura. Nadie, así de manera al azar, se levanta un día domingo y dice, voy a ir a un local que está en Carlos Baldovino, en un segundo piso. ¿Por qué? No, la verdad es que yo no creo en Jesús, ni nada acerca de eso, ni de la salvación, pero voy a ir. Sino que nosotros nos movemos por convicciones, nos movemos por creencias. Y cuando nosotros no hacemos, demostramos una creencia o carencia de creencia. Pero cuando nosotros también hacemos, mostramos lo que realmente creímos. Hay otra práctica que solíamos hacer y que nos enseñaban cuando niños, que cuando se nos aparecía o decía en el campo se te puede aparecer el diablo. Y lo que nosotros teníamos que hacer si veíamos algo, pensábamos que era el diablo, teníamos que empezar a lanzarle garabato. Garabato, 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 hasta que se fuera. Son prácticas que normalmente la gente de campo hace. Y hay una práctica que la recuerdo muy bien porque la verdad es que la practiqué hasta harto tiempo en mi edad. Que normalmente cuando se perdían algunas cosas en la casa, había algo que hacía mi familia, que era poner un vaso vacío, boca abajo en un rincón, para encontrar las cosas perdidas. Y la verdad es que yo lo continúo haciendo por una sencilla razón, porque funcionaba. Sencillamente por eso, porque funcionaba. Porque cuando buscaba y buscaba y buscaba y buscaba y no encontraba, y decía, bueno, voy a poner el vaso. 10 minutos después lo encontraba, decía, bueno, lo voy a seguir practicando porque funciona. Ahora si nosotros somos bien cuidadosos, hermano, y pensamos, ¿y si funciona? ¿Qué espíritu está operando detrás de eso? Si algo, una acción que nosotros creemos que son inofensivas, que funcionan, ¿por qué no pensamos qué espíritu está trabajando detrás de ese tipo de cosas?
Y la verdad, hermanos, es que nuestras acciones muestran realmente en lo que nosotros creemos. Lo que nosotros creemos, y el creer en Jesús y la ignorancia de las prácticas del mundo a veces va muy ligado. Porque nosotros decimos creer en Cristo Jesús, pero estamos llenos de prácticas que no vienen precisamente de Él, sino que provienen primeramente de la ignorancia. Y segundo, vienen porque tienen una repercusión de autoridad también en nuestra vida, que justamente no es la de Dios. Ahora, nosotros debemos ser cuidadosos con esto, hermano. Muchas veces la magia se disfraza de cosas muy sutiles. Recuerdo una vez que iba caminando por la calle por donde vivo, La Buenaventura, llegando a Departamental, y vi una casa que tenía un pescado, símbolo cristiano, y decía Jesús. Miré así y dije, aquí viven cristianos. Y miro unos centímetros más arriba y había un ojo de Krishna que tiene que ver con el hinduismo. Y yo dije, pero a ver, es algo contradictorio. Es algo contradictorio, hermanos. Creer en Cristo Jesús, pero desobedecer la autoridad de Cristo Jesús. Es como usted considerarse un amante del café, pero lo que usted toma es café descafeinado. No puede considerarse un amante del café y decir, sí, es que el café es algo muy genial. Pero sí, lo que yo consumo es café descafeinado. La verdad es que lo pongo en modo de ejemplo para que muchas veces lo que nosotros decimos creer carece de la sustancia. Carece de la sustancia de decir yo soy cristiano pero no creo en Cristo. Sí, yo soy evangélico pero no de los que predican el evangelio. A veces nos adjudicamos y creemos de manera ignorante en nuestra vida que hacemos cosas que simplemente no están en la Escritura. Y esto nos pasa a la cuenta, hermanos. Pero nosotros tenemos que ser, hermanos, justamente como estas personas que fueron confrontadas, que fueron justamente confrontadas en la ciudad de Éfeso, una ciudad muy pagana, una ciudad que estaba llena de ídolos, estaba infectada de la idolatría. ¿Cómo podemos saber que estaba infectada de la idolatría? Bueno, vemos cuánto ellos trajeron para ser quemados. Cuando nosotros tenemos ignorancia en la palabra del Señor, no podemos discernir qué es lo que viene y qué es lo que no viene de Jesús. Si yo ahora le pongo algunos casos, ¿sabría usted saber si viene o no viene de Jesús? ¿Podría usted saber si realmente es de Cristo o no es de Cristo? ¿Podría usted saber, no por su propia opinión, sino dar base en la Escritura, del que su opinión está basada en la Escritura? ¿Acaso si viniera Cristo Jesús, podría saber usted que es Cristo Jesús el que vino? Y si viniera un hombre descendiendo del cielo y le dijera que es la segunda venida de Cristo y que Él es Cristo, y hace prodigios y milagros, y dice que malinterpretaron las Escrituras porque el Apocalipsis es un libro alegórico, ¿sabría usted definir si realmente es una mala interpretación de la Escritura o este tipo no está engañando? Hay que saberlo, porque va a venir alguien diciendo que es el Cristo y va a engañar a muchos. Y muchos van a creer que es Cristo Jesús y la segunda venida del Señor, y que muchos malinterpretaron la palabra y las Escrituras. Pero esto puede suceder solamente por aquellos que no conozcan la autoridad real de Cristo Jesús, que impacte y que deje creer en sus vidas. Debemos ponernos en la situación más difíciles para poder saber si realmente la autoridad de Cristo Jesús realmente está en nosotros. Cuando nosotros podemos conocer a Cristo Jesús, realmente vamos a saber qué tipo de prácticas están erradas en nuestra vida.
Y un verdadero hijo de Dios, una verdadera persona que haya autoridad del Hijo de Dios en su vida, lo que va a hacer es confesar, declarar sus malas prácticas. Y no tan solamente se va a quedar en eso, sino que va a traer consigo cada mala práctica, no para pasarla a otra persona o darle otro uso, sino que justamente para quemarla. Aquí dice que trajeron 50,000 monedas de plata, o sea, en 50,000 los libros que trajeron estaban evaluados en eso. 50,000 monedas de plata era la evaluación que tenían estos libros, o sea, eran libros carísimos. Y ellos al momento de ser confrontados no decidieron decir, bueno, vendámoslos. Le podemos sacar, yo ya no lo voy a practicar, por lo tanto lo voy a vender. O lo voy a guardar, como muchas veces yo hago cuando digo, no, este cable me puede servir en algún momento. A veces guardamos así, no tan solamente cosas materiales, sino también prácticas. Porque de manera inconsciente le damos autoridad al enemigo para que actúe y obre en nuestras vidas. No, mira, ¿sabes qué? Es que no sé, esta aplicación me lleva a pecar. ¿Ok? Voy a tratar de evitarla, en vez de simplemente eliminarla. Tratamos de engañarnos a nosotros mismos, a veces con cosas así. Estas cosas las dejaré por aquí, quizá en algún momento me sirva. Y muchas veces pensamos así, no somos capaces de ser verdaderos hijos de Dios, de ser confrontados y confrontar nuestros pecados y ser valiente y tener valentía al momento de decir, hasta aquí se acabó, la autoridad del Hijo de Dios ahora va a obrar en mi vida. Por lo tanto, esto se acaba hoy día. Esta práctica que es pecaminosa, esta práctica que tiene trasfondo demoníaco, esto se acaba ahora. Porque Cristo Jesús es quien gobierna y quien tiene autoridad sobre mi vida. Pero las personas que fueron confrontadas en la ciudad de Éfeso no se sintieron decir, bueno, pucha, qué lástima. La verdad es que tomaron una decisión drástica. Traer cosas costosas sin importar el valor y que sean quemadas. Porque eso es lo que hay que hacer, hermanos. Deshacerse del pecado y deshacerse de la influencia demoníaca en nuestra vida de una vez por todas. De una vez y para siempre. Confiar en la autoridad del Hijo de Dios. Que Él tiene autoridad sobre toda influencia, sobre toda tentación, sobre toda práctica que no proviene de Dios. Él tiene autoridad. Él tiene poder sobrenatural para poder actuar en sus vidas. Y poder deshacerse de una vez por todas de aquellas cosas. Para que usted pueda experimentar la autoridad del Hijo de Dios en su vida. Experimentar la libertad real que viene a través de las Escrituras. Por la verdad serán hechos libres. Eso no es una mentira, no es una metáfora, es literal. La verdad nos hará libres. Pero esa autoridad, primero esa libertad, tiene que pasar por la autoridad del Hijo de Dios. De otra manera jamás podremos conocer a Jesucristo. Y constantemente vamos a estar diciendo, oro en el nombre de Cristo Jesús, en el cual el hermano cree. Oro en el nombre de Cristo Jesús, por la cual el pastor cree. Y no por una correcta relación con Cristo Jesús en nuestra vida. Y dice, versículo 20, para finalizar, así crecía poderosamente y prevalecía la palabra del Señor. Una de las cosas maravillosas, hermanos, que yo he visto hoy en día, y que es algo que encontraba muy difícil quizás, en mi ingenuidad también, es que muchas personas han cambiado su pensamiento, han ido al arrepentimiento. Personas que yo veía con ideologías muy marcadas desde su infancia, hasta cuando grandes, que regían y eran las que tenían una autoridad en las decisiones de esa persona. Y yo creía que eran casos perdidos. Pero la verdad es que he visto personas declarando y confesando sus malas prácticas, desconociendo mucho acerca de
el cristianismo y de las escrituras, pero sabiendo una simple cosa, que a Cristo eso no le agrada. Y con eso basta. Entregando y cambiando posturas que no solamente han cambiado una forma de ver las cosas, sino de actuar. Y estas personas que yo he visto cambiar su forma de pensar ideológica, la verdad es que el Señor las ha hecho crecer demasiado. Las ha hecho crecer grandemente. Y ha sido de bendición, incluso para nuestra iglesia. Hermanos, debemos saber que estamos en tiempos complejos y hay una lucha espiritual de por medio. No la podemos desatender, porque la verdad al enemigo que nos enfrentamos es un enemigo que no tiene ética. No va a esperar que usted se ponga la armadura. No le va a dar tiempo que usted se dé vuelta para defenderse. Vemos en las noticias a veces, femicidio, hombre apuñala a una mujer, 47 puñaladas. Y uno dice, bueno, a la tercera ya estaba muerto. La verdad, hermano, es que el enemigo es así. No le interesa si ya uno está muerto. Él va a seguir atacando. Porque lo que él quiere hacer es matar, robar y destruir, que es su gran propósito. Debemos saber que nos enfrentamos a un enemigo peligroso, pero debemos saber que el poder de Cristo Jesús es más que suficiente para poder vencer al enemigo y que el enemigo huya de nosotros. Debemos confiar que el poder del Evangelio, el poder de las Escrituras es poder suficiente para poder salir victorioso y tener victoria, libertad y disfrutarla genuinamente en el nombre de Cristo Jesús.